Inicio la grabación. Buenas noches para todos. Me alegra que nos podamos encontrar hoy a dialogar un poco y a profundizar en los fundamentos de la pastoral juvenil, en los fundamentos. Quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Padre Gabriel. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Buenas noches, Padre. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Estamos. Buenas noches. Qué bueno, eso me alegra. Padre Juan Carlos, también ya ahorita nos saludábamos. Bienvenido, Padre. Bueno, también está por acá Alberto con nosotros, Alberto Saavedra. Están las hermanas misioneras, las hermanas Teresitas, la hermana Diana, la hermana Adis, bienvenidas. Bueno, y también está aquí el Padre con nosotros. Ya vemos ahí el rostro de Cristo de fondo, bienvenidos. Pues bueno, hoy vamos a profundizar en los principales elementos de la pastoral juvenil, pero también vamos a hacerlo hoy un poco desde la experiencia del acompañamiento a los jóvenes. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarles para que pongamos esta sesión, este encuentro en manos de Dios, para que pidamos también la gracia, pues a Dios para que sea Él quien nos acompañe en este momento y quien sobre todo envíe el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y quiero pedirle el favor, bueno, no sé si el Padre Gabriel nos quiere ayudar con una oración para dar inicio en esta noche. Sí, muy bien. Vamos a ponernos en las manos de Dios, pidiendo pues que nos conceda la gracia de poder discernir para poder acrecentar nuestro conocimiento y a su vez poner al servicio de los jóvenes. Hagámoslo con oración que el mismo Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, quedamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarles para que hagamos el siguiente ejercicio antes de iniciar. Quiero invitarles para que encendamos por un momento nuestras cámaras. Ojalá que todos podamos, para que podamos vernos, para que podamos reconocernos, saber quiénes estamos acá. La primera tarea de nosotros también como acompañantes para poder convocar a los jóvenes, para poder trabajar con ellos, es poder mirarlos a los ojos, reconocer su rostro, que el joven se sienta reconocido. Pues quiero invitarles para que en esta noche, pues también permitamos que por medio pues de la acción del Espíritu Santo, nosotros también podamos reconocernos unos a otros. Y quiero invitarles para que, ojalá, bueno, podamos observar a alguna persona y elijamos acá alguna persona de las que está en esta noche acá y vamos a escribirle una palabra, una frase bonita, que el Espíritu de Dios te bendiga, algo que queramos escribir, ¿listo? A una de las personas que está aquí presente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por el chat. Ejemplo, en el grupo para que todo lo podamos leer. Entonces escribimos el nombre, por ejemplo, hermana Estela, que el Espíritu Santo te bendiga, que el Espíritu Santo te acompañe. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esa manera para que todos lo podamos hacer y para que sea rápido. Ojalá que todos podamos compartir. ¿Listo? Bienvenido Omar, también que está aquí con nosotros. Bienvenido la hermana Estela, a la hermana Elia, que también se conecta. Y bueno, entonces les invito para que lo hagamos en el chat de Zoom, para que en este momento lo hagamos en el chat de Zoom. Bueno, por acá nos escribe
Padre Juan Carlos, hermana Elia, bendiciones en su servicio misionero y vida religiosa. Muy bien, padre, muchas gracias ahí para la hermana Elia. El padre Alberto nos escribe para las misioneras, la hermana Diana, la hermana Adis, que Dios las acompañe y las ilumine en su misión. Qué bonito, ¿sí? Por acá le escribe a la hermana Estela, el Espíritu del Señor está contigo. Omar también nos escribe, Juan Carlos, Padre Juan Carlos, bendiciones y Dios te guíe. Qué bonito. Las hermanas misioneras dicen al Padre Junior, Dios te bendiga y te llene de su tierno amor. Qué bonito. Bienvenido, Padre Junior, no te había saludado. Bienvenido. La hermana Estela le escribe al Padre Alberto, buenas noches, que el Espíritu Santo te conceda el don de la sabiduría. Qué bonito. El don de la sabiduría. Ahorita próximos a recibir el Espíritu Santo, Pentecostés. Bueno, y nos falta Gabriel, escribámosle también algo bonito a Gabriel. Nos falta también Omar. Nos falta Jonathan, Victoria. Entonces, si alguien más quiere repetir, escribir algo bonito, lo puede hacer. Junior escribe a la hermana Diana. Le escribo al profe que Dios te siga bendiciendo y siga realizando tu labor generosamente. Qué bonito. Listo. Vamos a escribirle también entonces a Omar, a Padre Gabriel, a Victoria, a Jonathan, que nos hace falta. Sí, para que todos nos llevemos hoy una frasecita, para que todos nos llevemos también esta bendición del Espíritu Santo, esta gracia de Dios. Permítame un segundito, conecto acá mi equipo. Listo. Vamos, mientras vamos escribiéndole ya a Gabriela, a Omar, a Victoria, a Jonathan. Bueno, por acá le escriben a Omar, Dios le bendiga, que el Señor te alcance lo que más necesitas esta noche. Ay, qué bonito. Por acá también le escribo, creo que estoy escribiendo solo al Padre Juan Carlos, no a todos. Creo que por eso no se ven mis mensajes. Perdóname, yo lo pongo acá para todos. Y para Gabriel, que Dios te siga guiando, iluminando en este tiempo de gracia. A ver, también coloco por acá el que había escrito para la hermana Eustela. Listo, nos falta Victoria y nos falta Jonathan. Bueno, entonces para Victoria y para Jonathan, que el Espíritu del Señor se siga derramando en cada uno de ustedes y transforme su vida, los llene de sabiduría y transforme también su manera de ser, de pensar, anunciando siempre a Dios. Por acá alguien más escribe, las hermanas Teresitas, a todos Santa Teresita derrame lluvia de rosa de bendiciones en sus diferentes misiones. Muchas gracias, hermana Diana y hermana Adis. Bueno, y con esto quiero invitarles para que en esta noche nos centremos un poco en lo que nos convoca, los fundamentos de la pastoral juvenil. Cuando hablamos de los fundamentos, hacemos referencia un poco a las bases, aquello que sostiene, aquello que nos orienta, aquello que, pues que da soporte, ¿no? Entonces, para esto, quiero invitarles, antes de la presentación, yo les compartía en el grupo a ustedes un poco el ideal, un poco el por qué, el para qué y en qué consistía la evangelización, pues también de los jóvenes, ¿no? Haciendo referencia a lo que hablábamos en la sesión anterior. Quiero preguntarle si le pudieron dar una miradita, si de pronto alguien quiere hacer algún comentario al respecto, si nos quiere comentar algo sobre las imágenes que le compartía, sobre el futuro deseado de la pastoral juvenil, o el por qué, el para qué de las comunidades juveniles,
de la pastoral juvenil o el movimiento juvenil, como queramos llamarle. ¿Alguien quiere hacer algún eco de pronto de lo que les compartía o bueno, de la sesión anterior, que también era lo que compartíamos en la sesión anterior? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Bueno, yo no pude estar la semana anterior. Estaba leyendo unas horitas antes de iniciar y me llamó la atención pues todo, ¿no? Y el para qué una pastoral juvenil, el por qué y todo, unas frases que saqué ahí, estaba meditando, leyendo. Sobre todo una frase que me llamó la atención, dice, para creer para crecer como persona creyente y discípulo misionero. Y también decía una de las frases que leí, no sé si es de estas diapositivas o de las anteriores, para que también crea y ame a Jesucristo. Y crea, o sea, ame lo que yo amo, conozca lo que yo conozco, lo que yo pues estoy tratando también de seguir y de conocer, porque ninguno de nosotros pues lo conocemos a plenitud, tampoco seguimos así perfectamente, sino aquí me dio a entender a mí que la pastoral juvenil es para que el joven también busque a Jesucristo y pues le siga. Eso Okay. puedo compartir. Muchas gracias, hermana Estela. Gracias por compartirnos un poco. Recordemos que cuando en la sesión anterior veíamos un poco que debíamos cambiar nuestra manera tal vez de pensarnos, nuestras actividades, de pensar también el acompañamiento a los jóvenes, en la manera en que creamos los itinerarios o en que programamos, incluso como queramos llamarle, ¿no? Y les decíamos diciendo que lo principal era pensarnos por qué. Y el porqué de la pastoral juvenil, el porqué de, si le queremos llamar comunidades juveniles o movimiento juvenil. Quiero invitarles para que pensemos ahora cuál es la diferencia y con eso podemos ir concretando también cuál es la diferencia entre un grupo y entre una comunidad. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de grupo o llamamos grupo muchas veces a muchos encuentros que realizamos en la vida de la iglesia, pero también a nivel social, a muchos espacios, pues cuando se reúnen algunas personas se les llama grupo. Es decir, que el grupo se reúne para realizar unas actividades conjuntas. Son un grupo de personas que se reúnen con un ideal, con un objetivo, para realizar algunas actividades, alguna tarea. ¿Cuál es la diferencia con la comunidad? La comunidad también son unas personas que se reúnen con un objetivo, con un horizonte, también se realizan cosas en conjunto, pero la diferencia está en que se pone la vida en común. Es decir, en la comunidad, a diferencia del grupo, se pone la vida en ese camino, se comparte la vida misma, la esencia de la vida, lo que somos, lo que tenemos. Se comparten las alegrías, las tristezas, los sueños, los anhelos. Esa es la diferencia de la comunidad, ¿sí? La diferencia entre grupo y comunidad. Bueno, podríamos decir muchas otras cosas. Hay muchos libros, documentos que hablan al respecto. Incluso nosotros podríamos ir creando también algunas, ¿sí? Pero rápidamente para podernos adentrar en estos fundamentos. Cuando hablamos también de pastoral juvenil, podemos hablar de comunidades juveniles. Incluso como esa invitación, ya no le llamemos grupos juveniles, sino llamémosle comunidad juvenil, llamémosle pastoral juvenil, incluso, que también acoge muchos aspectos, muchos intereses de los jóvenes, ¿sí? Y una pastoral pues es mucho más organizada, más orgánica, no se centra en una sola actividad, no se centra en un solo qué hacer, sino que también pues acoge varios espacios donde los chicos pueden poner la vida en común, pueden incluso adentrarse a esa pastoral juvenil desde diferentes intereses.
o tienen diferentes opciones para entrar, ¿sí? Entonces, para esa invitación, llamémosle mejor pastoral juvenil, llamémosle comunidad juvenil, o incluso, pues, en las comunidades religiosas está también lo que llamamos el movimiento juvenil. Pero bueno, pues el movimiento juvenil también tiene todas unas connotaciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, conocemos que el movimiento juvenil salesiano, o hemos escuchado hablar también del movimiento juvenil de los jesuitas, ¿no? Hemos escuchado hablar, pues, o de diferentes comunidades, ¿no? Movimiento juvenil carmelitano, o en nuestras comunidades también le llamamos movimiento juvenil, ¿sí? Pero siempre que pues le llamemos comunidad, es decir, si le vamos a dar ese paso del grupo, de llamarle grupo a llamarle comunidad, si vamos a dar ese paso, pues que también se note la diferencia en el por qué lo hacemos, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido que cambiemos el nombre. Es necesario cambiar el lenguaje, es necesario hacerlo, pero también es necesario que estos cambios sean significativos. Por ejemplo, generalmente el grupo tiene un líder, ¿sí? Entonces, ¿quién es el líder de la pastoral juvenil? O el nombre del líder de los grupos juvenil. El nombre del líder del movimiento juvenil. Le llamamos así. ¿Por qué no cambiamos también, si construimos un itinerario, por qué no le llamamos, en vez de llamarle líder, pues todas las connotaciones que tiene el líder, podemos darle algunas connotaciones muy bonitas, que el que guía, el que orienta, ¿por qué no le llamamos también acompañante? ¿Sí? Cambiar ese término. El que acompaña es el que hace camino con, ¿sí? Y es lo que nos invita un poco también todo este tema de la sinodalidad. Y el joven de hoy no necesita, o no, bueno, también necesita de líderes. Y por supuesto que también los necesita, pero nuestra iglesia necesita una persona que le acompañe, una persona que le escuche, una persona que haga camino con el joven, con los jóvenes, ¿sí? Una persona que esté ahí de cerca con ellos, ¿sí? Entonces, esas invitaciones para ese cambio de lenguaje, para que nos adentremos en lo que les quiero compartir en esta noche. Omar, ¿está levantando la mano? Es que algunos utilizan el término animador o animadora. Correcto. También, es decir, el que anima, ¿no? El que transmite el espíritu. En algunos lugares el término de animador también es, pues digamos, desde lo social es comprendido como el que se encarga de la dinámica, el que se encarga de la fiesta. Es decir, el término abarca mucho más, ¿no? Sí, abarca mucho más, pero también es un término que se puede utilizar. Acompañante, animador, ¿sí? Eso hace parte también, pero también, también tiene toda una connotación, el que anima la vida del grupo, la vida del joven, ¿sí? El que está ahí para transmitir el espíritu. También es posible. Bueno, y con esto, entonces permítanme y les comparto lo que tenemos preparado para esta noche. Esta noche, pues vamos a compartir los fundamentos. Nos acercamos a la sesión número 2, pues de este módulo. Vamos a hacerlo en 3 momentos. Entonces, el primer momento, pues vamos a ver el itinerario, un camino diseñado en 3 etapas, ¿sí? Es decir, parte de los fundamentos es tener, pues, un camino claro, un itinerario claro que nos pueda orientar. Segundo, un itinerario para vivirlo por meses, es decir, ya para irle dando contenido, para irle dando estructura, para ir que sean esas bases que van sosteniendo, que van guiando, que van pues orientando. Y tercero, un itinerario con momentos fuertes, o podríamos decir también con momentos claves, ¿sí? ¿Qué momentos claves, por ejemplo, en la vida de la iglesia? Ahorita tenemos el Pentecostés. ¿Qué otro momento fuerte tenemos? Pues vivimos la Semana Santa, ¿sí? Si nos damos cuenta, todos estos momentos fuertes son los que van animando la vida del creyente, la vida de nosotros como discípulos misioneros, la vida de nosotros que somos caminantes, ¿sí? La vida del cristiano. Pero también tenemos otros momentos fuertes como las celebraciones de las fiestas de los santos, tenemos momentos fuertes como, bueno, todas las fiestas marianas,
ahorita después viene el Corpus Christi también, que es un momento fuerte que se celebra en nuestros países, ¿sí? Bueno, el tiempo de Navidad, etcétera. Todos esos son los momentos fuertes, ¿listo? Entonces vámonos a la primera parte. Entonces, quiero decirles primero que las orientaciones que les voy a presentar en este momento, pues fueron creadas también a partir de la experiencia en el acompañamiento a los jóvenes. Pero a partir de la experiencia también de la escucha, a partir de la experiencia de la formación, a partir de la experiencia del trabajo mismo con los jóvenes, de hacer camino con los jóvenes. Y también quiero decirles que debemos partir, como otro presupuesto, que la vida del joven siempre está en cambio y que asimismo la iglesia también siempre tiene nuevos aportes a la vida del joven. Ahorita viene la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco nos dará una cantidad de elementos que tenemos que ir incluyendo en esto, en este acompañamiento de los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita el mensaje a los comunicadores. ¿Cuántos jóvenes ahora son comunicadores, estudian comunicación o nos gusta la comunicación? Es un mensaje, abrir el corazón, ¿sí? Hablar desde el corazón. O sea, todos esos mensajes, incluso todos estos elementos debemos irlos incluyendo. Es decir, que siempre debemos irlos actualizando. Estos fundamentos pues se han creado desde la experiencia de fe de sacerdotes, religiosos, coordinadores y jóvenes inquietos por el amor de Dios y el servicio a los demás. Es decir, ¿cómo se crearon? En el 2017, bueno, la Conferencia Episcopal de Colombia ofrece una formación para asesores, ¿sí? En el 2017, pues con un grupo de personas hicimos esta formación y pues a partir de ahí también creamos inquietos frente al acompañamiento de los jóvenes. Otra experiencia fuerte que invitó a crear, pues a suscitar o a despertar esta necesidad de crear un itinerario, bueno, acá en Bogotá, cuando fue la visita del Papa Francisco aquí a Colombia, pues también dijimos, bueno, se necesita un camino que organice, que acompañe, que oriente la vida del joven y que no simplemente nos quedemos en que cada parroquia mire lo que quiera, haga lo que quiera, no, sino que sea un camino que pueda orientar, que pueda orientar. Y para ello, pues fue la escucha de jóvenes, la escucha de sacerdotes. En ese momento también estábamos en el sínodo, ¿sí? Bueno, ya en su momento también con quienes no hemos compartido, compartiremos todo pues el documento presinodal que es tan rico en todas estas orientaciones de los jóvenes. Se creó un documento que ¿qué piensan los jóvenes de la iglesia? ¿Sí? Y los jóvenes expresaban sus sentimientos, guiados con todas las preguntas del sínodo, ¿sí? Pero también se hizo un ejercicio de escucha de sacerdotes, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes o la mirada de los sacerdotes en la arquidiócesis de Bogotá frente a los jóvenes? ¿Sí? Entonces, todos estos estudios, todo esto, pues nos llevó a ir identificando algunos puntos claves, algunos fundamentos para poder, pues, ir creando lo que les voy a presentar a continuación. Entonces, podríamos decir que, o en un primer momento podríamos decir que las comunidades, o lo que les vamos a presentar es una experiencia viva del encuentro con Jesucristo y del proyecto del reino. También comentarles, vale la pena que a algunos jóvenes, acá le llamamos en la arquidiócesis de Bogotá, bueno, hago referencia porque trabajo con la arquidiócesis y es el espacio donde he acompañado a los jóvenes y donde sigo acompañando a los jóvenes, pues le llamamos comunidades juveniles, ¿sí? Y también dentro del gran proyecto pues se le llama evangelización de la juventud, ¿sí? Evangelización de la juventud y pues las comunidades juveniles son una experiencia viva del encuentro con Cristo. ¿Cómo están? O dentro de estos pues fundamentos, pues también se busca que el joven que participe en la comunidad primero genere una identidad personal, que se construya en comunidad y que le permite a los jóvenes empoderarse de su llamado a ser discípulos misioneros. Eso buscan también un poco las comunidades, ¿no? Es decir, generar que el joven se identifique, pues también como persona, como creyente, como bautizado con la persona de Cristo.
pero también que despierte un sentido de pertenencia por su comunidad juvenil, por la iglesia, por su parroquia, por su diócesis, por su arquidiócesis, por su comunidad, por la iglesia en general, y que se empodere, es decir, que se sienta parte de lo que es pues ese llamado que Dios le ha hecho. ¿Sí? Que el joven se sienta, descubra que es llamado, pero que también es enviado, y que sienta que sus habilidades, sus capacidades las puede poner al servicio de una comunidad. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Entonces, con esto vámonos al primer momento. Un itinerario, un camino diseñado en 3 etapas. Recordemos un poco que el proceso de evangelización, pues que lo encontramos en diferentes documentos en la iglesia, por ejemplo, lo encontramos en el Directorio General de Catequesis, pero también lo encontramos en Aparecida y lo encontramos en muchos otros decretos, en muchos otros encíclicas y demás, todo el proceso de evangelización que está diseñado en 3 etapas, que lo conocemos como la acción misionera, o todo el primer anuncio, la acción de iniciación, que es toda la iniciación cristiana, y la acción pastoral, como toda la acción permanente o la formación permanente en la fe, ¿sí? Y que es el proceso que la iglesia constantemente nos invita a dar, ¿sí? Y que por ejemplo, el Directorio General de Catequesis del 2020 nos dice, hablando del primer anuncio, o esta primera acción misionera que empieza por el testimonio. En la sesión anterior le decíamos, hay que inspirar a los jóvenes. Cuando inspiramos a los jóvenes es cuando ellos se acercan, cuando ellos vienen, cuando ellos encuentran allí una novedad. Pues este itinerario también está pensado de esa manera, en 3 etapas. Es decir, que se le llamaron o se le titularon de esta manera: pertenencia y discipulado, comunión y comunidad, y discipulado misionero. Ya vamos a entrar a ver un poco en qué consiste o qué se propone para cada una de estas etapas. Pero antes de eso, pues la primera etapa, pues que corresponde también, pertenencia y discipulado, que corresponde a la acción misionera y, por supuesto, a toda la etapa del primer anuncio. La segunda etapa, un poco más enfocada a la comunión y a la comunidad, un poco más a la acción de iniciación, a la iniciación cristiana. Es decir, un poco ya más sólida, un poco donde el joven vaya descubriendo, preguntándose, pues anteriormente, pues descubre, despierta ese llamado, ese interés por conocer a Cristo en este primer anuncio, en esta pertenencia y discipulado. En el segundo momento ya se siente parte de una comunidad, tiene ese deseo de seguir conociendo a Cristo y pues va a profundizar mucho más en lo que es la vida cristiana, en lo que es su vocación, su llamado, incluso que pueda discernir. Mira, en el Papa Francisco, en la Cristo Vive, nos dice que no puede haber una pastoral juvenil y una evangelización de los jóvenes sin un discernimiento al llamado vocacional, ¿sí? En la vida vocacional. Pues también que el joven tenga esa oportunidad de preguntarse, de decirse, bueno, ¿cuál es mi vocación? Conocer su vocación, que pueda diferenciar cuál es a lo mejor cuál es su profesión, pero también cuál es su vocación. Y ya en la tercera etapa, el discípulo misionero, es decir, la vivencia de la fe, o pues toda la formación permanente en la fe, que el joven pueda descubrir que no solo pues está allí porque es joven, porque a lo mejor puede prestar algún servicio, porque puede allí poner sus cualidades, no, sino que puede identificar que tiene una comunidad y que es necesario vincularse ya a esa comunidad en otros espacios de la vida comunitaria. ¿Esto por qué? Porque tampoco podemos crear comunidades juveniles, pastoral juvenil, donde reconociendo que pues es una etapa, la juventud es una etapa propia del ser humano, que no es una etapa eterna, que es una etapa donde estamos en búsqueda, que es una etapa de discernimiento, que es una etapa donde muchas veces creemos saber todo, pero muchas veces necesitamos la orientación y se valora la orientación, la guía de una persona con experiencia. Y no podemos quedarnos sencillamente un grupo juvenil que se conviertan en los, bueno, acá en los jóvenes adultos, después los jóvenes dinosaurios de la parroquia, no, sino que sea una comunidad juvenil que también
cumpla un ciclo y se pueda ir vinculando a otros espacios, o incluso que pueda ir acompañando a otros jóvenes. Por eso no podemos pensarnos en la evangelización de los jóvenes, pues en tener solo un espacio, porque eso limita, eso incluso podríamos decir que reduce lo que es la pastoral juvenil, reduce el acompañamiento de los jóvenes. Si nos quedamos con un grupo juvenil en la parroquia, o bueno, llamémosle comunidad juvenil o movimiento juvenil, pero eterno, si no se generan, si no hay semillas, no se generan nuevas comunidades juveniles, pues sencillamente esa comunidad se acaba. Y es cuando nos quedamos, pues que cada 6 meses o en una convocatoria permanente, buscando que se integren más y más jóvenes a ese grupo juvenil y sencillamente no se da ese paso. El grupo juvenil, bueno, la comunidad juvenil tiene que nacer, pero bueno, lastimosamente también tiene que morir porque tiene que cumplir un ciclo, ¿sí? A veces no quisiéramos. ¿Quién de nosotros a lo mejor quisiera ser joven o mantener su juventud, mantenerse esbelto? Pero no, la vida es así, la vida va avanzando. ¿Sí? Y eso, pues también tenemos que ofrecerle a los muchachos otros espacios para que se vinculen en la vida de la parroquia, en sus intereses, en lo que ellos puedan ya sentirse aportar, ¿sí? Pero después de un camino, después de hacer un camino, que tampoco caigamos en el error de vemos a un chico en nuestra parroquia y automáticamente le decimos, hey, pues generalmente en nuestras parroquias siempre necesitamos gente. Entonces le decimos, hey, el que viene a la Eucaristía cada 8 días, pues de una vez le decimos, hey, venga, ayúdame usted con la catequesis. Pues primero, que ojalá pueda vivir un camino, podamos conocerlo, podamos acompañarle, y después de eso, sí, mira, hay otros espacios en la vida parroquial, ¿sí? Y con esto, entonces, a esta primera etapa que le llamamos pertenencia y discipulado, lo que buscamos es crear lazos de fraternidad entre los jóvenes, fortalecer los intereses por la persona de Jesucristo y también que los jóvenes se adhieran a la persona de Cristo, a su proyecto del reino. Esto apoya un poco también en el Directorio General de Catequesis y que los jóvenes adquieran un sentido de pertenencia a la iglesia, a la comunidad juvenil, proyectándose a la sociedad desde su compromiso comunitario. Es decir, no somos seres solitarios tampoco. Pero esto es lo que busca esta primera etapa de pertenencia y discipulado, ¿sí? Sencillo, crear lazos de fraternidad, fraternizar con los jóvenes, hacer camino con ellos, fortalecer el interés por Cristo, o podríamos decir también, despertar el interés por Cristo, también cabría la palabra ahí, y la adhesión a su proyecto del reino. Pero ¿esto para qué? Para que adquieran un sentido de pertenencia, que se sientan identificados, que se sientan parte de. Y es uno de los grandes problemas. Cuando hacíamos el ejercicio de escucha de los jóvenes, nos dábamos cuenta que el joven sencillamente no participa en la iglesia porque no se siente parte. Algunos lo expresan con no sentirse escuchados, con no sentirse tenidos en cuenta, pero en el fondo es porque no hay un sentido de pertenencia. No hay un sentido de pertenencia. Y por tanto, pues la comunidad es frágil. La segunda etapa, comunión y comunidad, que corresponde a toda la acción de iniciación, ¿qué se busca? Acompañar a los jóvenes en la búsqueda del sentido de su vida, profundizando en el llamado a la amistad con Jesús. Cristo vive. Y a la vivencia comunitaria. No podemos perder de vista la vida comunitaria. Ahorita el Pentecostés es un claro ejemplo también de la comunidad. Y no podemos evangelizar sin la comunidad. El sujeto de la evangelización es la comunidad. Si creamos procesos que giren en torno a nosotros, pues sencillamente son procesos que cuando llegue otra persona, pues se va a acabar, se va a acabar. Porque como iglesia somos expertos en iniciar procesos, pero nos cuesta darle continuidad a los procesos. Nos cuesta. Entonces siempre lo que nosotros hacemos está súper bien, pero lo que hizo el anterior estuvo regular, por no decir que estuvo mal o siempre le hizo falta algo, ¿sí? Pocas veces
estamos acostumbrados a continuar procesos. Entonces, esta segunda etapa lo que busca es eso, que el joven descubra su sentido de su vida, que pueda ir descubriendo también su vocación, pero que también pueda vivir la comunidad. Pero, por otra parte, pues ¿para qué? Para que pueda potenciar sus capacidades, sus habilidades, que pueda descubrir que al recibir la fuerza de Dios, al recibir el Espíritu Santo es para eso, para potenciarse, para ir más allá, para vivir una vida en Cristo, para que se descubra que no está solo, para que se descubra amado, ¿sí? Pero también para que pueda descubrir, discernir que en su proceso de vida, pues Dios tiene un lugar, que en su corazón, que en su vida, Dios tiene un espacio. Y que en la iglesia es un lugar de acogida, un lugar donde puede poner al servicio sus capacidades, sus habilidades, pero también donde puede realizarse como persona espiritualmente, pues personal y espiritualmente y en la comunidad, ¿sí? Y por supuesto, esto tendría una repercusión en la sociedad, en el mundo. Y la tercera etapa, que corresponde a la acción pastoral o formación permanente. Entonces, esta tercera etapa, los jóvenes son acompañados para que expresen la alegría de ser discípulos misioneros y de ser enviados con el tesoro del evangelio, documento de Aparecida, ¿sí? A mí me encanta esta expresión, el tesoro del evangelio, ¿no? Porque ahí está la riqueza. Y el discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros la alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar la buena nueva de Jesucristo, Aparecida. Es decir, que el joven ya ha despertado ese deseo, ha conocido a Cristo, ha conocido su comunidad, pero ahora se siente también empoderado con ese deseo que nace desde lo interior de ir a compartir aquello que ha recibido, de ir a compartir su vida, su experiencia de Dios con otros jóvenes, con otros adultos, con otros niños, ¿sí? Y por lo tanto es algo que es dinámico, que está en constante movimiento, no es algo que sencillamente se encierra, es estático. Esto en cuanto pues, a los fundamentos, en cuanto a las etapas, ¿sí? Es decir, debemos tener un itinerario pues marcados con unas etapas precisas que correspondan también a todo lo que nos propone la iglesia en el proceso de evangelización, ¿sí? Y estos elementos, por supuesto, nos pueden ayudar. Segundo, pues dentro de ese itinerario, o la segunda parte de nuestra exposición de hoy, de nuestro encuentro de hoy, este itinerario está para vivirlo por meses. Entonces, ¿qué quiero proponerles acá? Que los jóvenes vivan 4 encuentros diferentes, pues al menos para que se reúnan cada 8 días, ¿sí? O que vivan 4 encuentros diferentes cada vez que se reúnan, ¿sí? Una de las cosas que los jóvenes critican es que siempre es lo mismo. Muchas veces por desconocimiento y otras veces porque también como acompañantes caemos en el error de repetir, repetir y repetir y dejamos de formarnos, de actualizarnos, etc. Sí, pero entonces al joven a veces se le invita a la Eucaristía o a la misa y dice, pero ¿para qué? Si es lo mismo. ¿Para qué? Si es lo mismo. Por supuesto, no todos los jóvenes, pero sí en general, pues el joven muchas veces pues manifiesta o expresa eso. Entonces, 4 encuentros diferentes. ¿Cuáles serían esos 4 encuentros? Comunidad, espiritualidad, celebración de la vida y predicción misionera. Pero que estos 4 encuentros giren en torno a la palabra de Dios, tengan su centralidad en la palabra de Dios. Tener la centralidad en la palabra de Dios no es que el texto se acomode al tema. Atención, no es que el texto se acomode al tema, que es lo que generalmente a veces hacemos. A veces para desarrollar un encuentro tenemos 2 opciones. Una, buscamos el tema. Vamos a trabajar, qué sé yo, las drogas en la vida de los jóvenes. ¿Y qué hacemos? O el consumo de sustancias psicoactivas en la vida de los jóvenes, ahorita le podríamos llamar. ¿Y qué hacemos? Pues buscamos qué texto nos puede servir para este encuentro, ¿sí?
O si vamos a hablar de la vocación, pues ¿qué texto nos va a servir? Esa es una manera, lo que estamos acostumbrados. Acá, ¿qué quiero proponerles? Que busquemos que la Biblia misma se convierta en un itinerario, es decir, que esa experiencia de los discípulos misioneros con Jesús también se convierta en un itinerario que pueda decirnos algo a la vida actual de nosotros y de los jóvenes. Es decir, que el texto, en otras palabras, pueda leer a la persona y que por medio de ese texto Dios le hable a la persona, ¿sí? Entonces, pues para ello hay que pensarse en toda una serie de textos que tengan todo un hilo conductor, pero que vayan respondiendo pues también pues a todo ese seguimiento del llamado, a la respuesta a ese llamado, al conocer a Jesús, al estar con Jesús, el saber quién es Jesús, para luego sí, ¿qué respuesta le doy yo después de conocerla? ¿Sí? Entonces, espero que alcancemos a comprender un poco esa estructura, ¿sí? Y esta diferencia entre una y otra manera de verlo. En comunidad, ya en la próxima sesión, esto lo vamos a ir profundizando. Aquí solo es un abrebocas. En comunidad es para que celebremos la vida de la comunitaria, es decir, más hacia lo antropológico, la vida del grupo en cuanto pues, al crecimiento personal, al crecimiento pues, como persona, ¿sí? En espiritualidad, pues para que fortalezcamos también, celebremos, pues que estamos en la vida espiritual, pero que tengamos también la oportunidad de orar, de encontrarnos con Cristo en diferentes opciones, en diferentes propuestas, la lectura divina, la oración contemplativa, la visita al Santísimo, la Eucaristía misma, etcétera. La celebración de la vida, el tercer encuentro, que podamos como jóvenes, como comunidad también celebrar la vida, podamos decir, hey, mira, fulano de tal cumplió años, fulano de tal pues se graduó, fulano de tal, bueno, estaba consiguiendo trabajo, ya lo consiguió. Es decir, es celebrar la vida en esos aspectos, pero también celebrar lo social, lo político y lo religioso. Es decir, en lo religioso, la fiesta patronal. Tenemos la fiesta patronal o la fiesta de la comunidad. Pues como jóvenes, si estamos en ese carisma, si estamos viendo ese carisma como comunidad juvenil, pues también tenemos que conocer la vida del santo, ¿sí? La espiritualidad, aquello que le llevó a encontrarse con Dios. O en lo social, pues lo propio del país, lo propio que nos ofrece la sociedad, por ejemplo, ahorita en el mes de mayo, que se celebra el Día de la Madre. Entonces, qué bonito pensarlos también en esa articulación con la familia. ¿Por qué no como comunidad juvenil les celebramos a todas las mamás de todos nosotros? Bueno, los podemos invitar, podemos hacer algo, o no necesariamente presencial, o podemos hacer, construir un detalle y llevárselo ese día, ¿sí? Que podamos celebrar la vida, ¿sí? Celebrar este aspecto social, pero también en lo político. Mira, como jóvenes, como creyentes, como bautizados, no podemos ser ajenos, pues tampoco a la realidad política. No se trata de hacer política, ojo, no es eso, sino de poder conocer también un poco, que podamos celebrar, qué sé yo, el Día de la Independencia, pero que podamos conocer realmente por qué se dio, cuál fue ese contexto, que podamos sentarnos a dialogar también sobre eso, a orar con el Evangelio, pero también a orar, pues a preguntarnos sobre eso, ¿no? Y nosotros ahora también cómo podemos o qué podemos aportar para seguir, que nuestro país siga creciendo, que nuestra sociedad siga creciendo. Y proyección misionera ya es que los jóvenes incluso se vayan proponiendo, bueno, que vayan diciendo, bueno, nos gustaría ir a visitar un ancianato, nos gustaría ir a visitar, entregar mercados, ir a repartir, bueno, qué sé yo, la ropa, etcétera. Es decir, toda la parte social, que los jóvenes lo puedan también expresar, lo puedan vivir y puedan así también llevar a la transformación de la comunidad. Pero no solo que puedan hacer acciones sueltas, sino que puedan pensarse en la transformación del otro, de su entorno, ¿sí? Ahorita el joven es movido, esta parte social mueve muchísimo al joven, el cuidado de la naturaleza,
el cuidado de los animales, el cuidado incluso de los adultos, ¿sí? Pero que podamos organizarlo. ¿De qué manera vamos a hacer o por qué vamos a hacer esa acción que pueda repercutir de alguna manera? Porque si no, mira, a veces en los sectores de las ciudades donde más dificultades, más pobreza, más violencia hay, curiosamente es donde más presencia religiosa, no solo de la Iglesia Católica, sino de comunidades o iglesias cristianas, fundaciones, es donde hay. Pero muchas veces en medio de toda esa presencia, bueno, hay pequeños signos, pequeños gestos, pequeñas personas que cambian su vida, que transforman su vida. Pero a veces la realidad pareciera que siguiera igual y que en ocasiones pues trata de mejorar, pero vuelve a empeorar, ¿sí? Entonces también es preguntarnos y transformar que estas acciones que hacemos, pues al menos nos cuestionen y nos lleven a transformar, porque si no, no tendría sentido, ¿sí? Como les digo, esta parte pues la vamos a profundizar más adelante. Tercero, un itinerario con momentos fuertes. Para esto debemos pensar que el itinerario, primero, al momento de pensarnos un itinerario, debemos pensar que responda al proceso de evangelización. Por eso le presentaba también las 3 etapas. Segundo, que tenga un punto de partida y un horizonte de llegada, ¿sí? Que haya dónde iniciar y dónde terminar. No que sepamos dónde iniciar o dónde comenzamos o dónde hemos comenzado, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Así que a veces nos suele pasar, no, sino que tenga un punto de partida, un punto de llegada. Que sepa que hay un inicio, pero que también hay un fin, ¿sí? Que no somos jóvenes eternos y que tampoco vamos a ser la comunidad juvenil permanente de la parroquia. No, eso no va a suceder. Además, por las responsabilidades que los jóvenes adquieren. Tercero, que tenga unos momentos claves que marquen el camino que el joven va siguiendo. Es decir, que diga al joven, mira, recibo este signo, vamos a hacer esta tal cosa, este momento va a marcar la vida del joven. Es decir, que marque, que indique que está haciendo un camino, que ese joven va haciendo un camino. A veces cometemos el error que conformamos un grupo juvenil y lo primero que hacemos es entregarles una chaqueta, sacar una camiseta para decir, somos el grupo juvenil de la parroquia. Pero si esa camiseta, si esa chaqueta, si ese chaleco no se entrega dentro de un proceso, pues sencillamente eso no genera identidad, ¿sí? Puede que algunos chicos sí, claro, la utilicen, la lleven en el momento del grupo, pero lo mejor es que eso adquiera un sentido y que le transmita al joven, pues también un sentido, que le sentido de pertenencia a su comunidad, que diga que luzca esa camiseta también con orgullo, pero con un sentido que pertenezco a tal comunidad, pertenezco a, ¿sí? Y por supuesto, un itinerario que contenga lo espiritual, lo catequético y lo celebrativo, ¿sí? Que son como los 3 aspectos que nos iluminan, y podríamos incluir ahí un cuarto, que es lo comunitario, ¿sí? Y quinto, pues pensado en comunidad y para la comunidad, ¿sí? Un itinerario pensado en comunidad y para la comunidad. Pues con esto, entonces les presento un poco como este camino, corresponde pues a la primera etapa. El itinerario para la primera etapa. Tenemos un punto de partida, que es cuando convocamos a los jóvenes. ¿Cómo los vamos a convocar? Pues los vamos a convocar desde sus intereses. A algunos les gustará la música, a algunos les gustará el deporte, a algunos les gustará la parte social, desde aquellos intereses, pero para ello debemos conocer la realidad de los jóvenes, que podamos hacer una buena cartografía social, que podamos identificar dónde están los jóvenes, ¿sí? Que podamos incluso ir a conocer esa realidad de los jóvenes, pero que los podamos convocar a algo concreto, es decir, a un primer anuncio. Recordemos que el primer anuncio se puede dar de muchas maneras, a través de un retiro, a través de una convivencia, a través de un campamento, a través de incluso de una serie de encuentros, de una serie de catequesis, ¿sí? Y que ese primer anuncio, después de vivir ese primer anuncio, se tenga una convivencia, es decir, momento fuerte, convivencia de inicio y entrega de la palabra. Bueno, que le llamamos rito de admisión y entrega de la palabra, siguiendo un poco el enfoque catecumenal,
¿sí? Que en esa convivencia, incluso que en esa convivencia ya a partir de ahí, digamos, ahora sí, somos una comunidad juvenil, ¿sí? Y que incluso esto ha llevado ya a purificar un poco, pues también a quienes tienen ese deseo, a despertar ese deseo en este primer anuncio. Se despierta ese deseo del joven a vincularse a la comunidad juvenil, ¿sí? A conocer más a Cristo, ¿sí? Y esto va generando también identidad. Y luego, ahí sí, vamos a vivir los momentos o los encuentros o los 4 pilares que se le llaman, que es comunidad, espiritualidad, celebración de la vida y proyección misionera. Se van viviendo esos 4 momentos, 4 encuentros, y nuevamente pues se vuelve comunidad espiritual, se va repitiendo, ¿sí? Pero esto también le va dando una dinámica para que no el encuentro siempre se torne, vamos a hacer una acogida, vamos a hacer una oración, vamos a cantar, y luego vamos a hacer una actividad, y luego otra oración, y cerramos el encuentro, y cada quien para su casa. No, sino que esto también le va dando una dinámica a la comunidad. Después de esto, una convivencia sobre la Eucaristía. Mira, por supuesto, mira, la Eucaristía es el centro, es el culmen de nuestra vida cristiana, ¿sí? Es el encuentro por excelencia con nuestro Señor. Pero debemos transmitirle a los jóvenes también ese sentido, ese espíritu, que ellos puedan conocer la Eucaristía, que ellos puedan preparar la Eucaristía y que después de a partir de ahí sí le empecemos a soltar algunas responsabilidades. Es decir, que los que les gusta la música, qué chévere, que preparen los cantos para la música, que lo preparen y que vayan, lleguen al momento de la Eucaristía y con los cantos ya preparados. Aquellos que les gusta leer, pues también que se preparen para poder leer. Aquellos que les gusta servir, bueno, que ayuden a recoger la ofrenda, pero que ya después de haber preparado. Y aquellos que les gusta incluso que puedan crear, que, que puedan crear las peticiones, ¿sí? Que sea una Eucaristía bonita, preparada, organizada por ellos. Pero para eso hay que, pues, transmitirles a los jóvenes ese espíritu. Hay que darles unas orientaciones para que puedan hacer eso. Después que les pueda tener como otro momento fuerte el signo, el rito, la entrega del buzo, ¿sí? Es decir, ya va teniendo una identidad. No entregar todos los signos juntos, sino durante el camino. Qué sé yo, vivimos un primer anuncio. Después de ese primer anuncio, esa convivencia de inicio. Después de esa convivencia de inicio, empezamos a vivir los pilares. 2 meses después tenemos la convivencia de la Eucaristía. Continuamos 2 o 3 meses después de unos tiempos, ahí sí, nos organizamos para los buzos y que incluso la misma comunidad vaya pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer para buscar fondos para recoger los buzos? ¿Qué buzo vamos a hacer? Etcétera. ¿Qué signo nos va a identificar? Bueno, acá en la convivencia inicia también toca pensar, que ellos piensen qué nombre le vamos a poner a la comunidad, pero que sean ellos, que nazca de ellos, ¿sí? Por supuesto, les daremos ideas, le orientaremos, mira, esto significa esto, etcétera. Después continuamos una convivencia sobre la comunidad para revisar la vida de la comunidad y, por supuesto, un escrutinio y un paso a la siguiente etapa, ¿sí? A la segunda etapa. Comunión y comunidad. Y para eso, pues también se les entrega la luz, para que continúen generar, despertar ese espacio, ese espíritu, para que ellos continúen pues su camino, ¿sí? A la segunda etapa. Recordemos que esta primera etapa de pertenencia y discipulado lo que busca es crear lazos de fraternidad y fortalecer el interés por la persona de Cristo. Y que los jóvenes adquieran un sentido de pertenencia a su comunidad, a la iglesia. Y por supuesto, un compromiso comunitario. Bueno, entonces con esto, con este esquema que les presento frente a la primera etapa, ya vamos en las siguientes sesiones a profundizar un poco más en cada una de estas estructuras. Disculpen, quiero ahora preguntar, bueno, dar la posibilidad por si alguno tiene preguntas, por si alguno quiere hacer un eco de lo que presentamos, de lo que hemos pues visto hasta el momento. Bueno, por acá Victoria nos escribe, buenas noches, gracias, bendiciones para todos. La hermana Elia, una disculpa el día de hoy.
estoy fuera del convento y me voy a retirar. Estoy en la Asamblea de Promoción Vacacional y pido a la Virgencita de Guadalupe por cada uno de ustedes. Estoy ahora en su santuario. Oh, qué bendición. Bueno, creo que ya se retiró la hermana. Listo. No sé si alguno tiene preguntas, quiere hacer algún eco de lo que hemos expuesto. Simplemente un eco. Primero vamos a decir, veo como una sintonía en cómo acompañar a los jóvenes. Y aquí, viendo con la realidad, bueno, desde lo que he vivido, hay dos puntos, ¿no? El primero, la pertenencia que podamos generar en los jóvenes es con Jesucristo y no tanto con nuestra propia persona. Brevemente decir, el único año que yo trabajé en una parroquia aquí en Lima, después de la confirmación, unos 70 jóvenes decidieron continuar el camino. Pero el provincial al siguiente año me sacó de la parroquia y me nombró formador de los misioneros en formación, de los estudiantes. Entonces a los jóvenes les decía, mira, si ustedes no continúan en la parroquia, voy a decir que he fracasado con ustedes porque han generado una pertenencia hacia mi persona y no hacia Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es si queremos, vamos a decir, una debilidad al iniciar un grupo, una cuna juvenil, que los jóvenes se puedan identificar con mi manera. Nosotros los religiosos y religiosas nos cambian de un lugar a otro y los jóvenes se van. Entonces, ese es un signo que yo no les he conducido hacia una identidad con la cuna parroquial o pertenencia a la comunidad y no han generado un seguimiento a Jesucristo, sino a mi persona, ¿no? Y por otra parte, es cuando hay cambio de párrocos, cada párroco viene con su librillo, cada maestro con su librillo. Lo que ha hecho el otro, lo voy a deshacer, yo voy a empezar. Entonces, los jóvenes no saben a qué atenerse. Yo veo que estas dos cosas son como dificultades que impiden hacer realmente ese proceso que nos ha compartido. Gracias, Padre Juan Carlos, porque nos recuerda, mira, importante, siempre la persona de Jesucristo. A Él es a quien nos debemos adherir, a Él es a quien seguimos. Y gracias, Padre Juan Carlos, por recordarnos que ese sentido de pertenencia, esa identidad se debe generar con la persona de Cristo. Y lo segundo es cierto lo que les decía ahora, somos expertos como iglesia en iniciar procesos, pero nos cuesta darle continuidad a los procesos que otros han iniciado, ¿sí? Entonces, bueno, yo espero que ante esta inquietud del Padre podamos un poco más adelante irla resolviendo y ojalá ir pensando en eso, ¿sí? Es decir, cómo hacer que podamos incluso conformar una comunidad juvenil o iniciar una comunidad juvenil en la parroquia, en la comunidad donde estamos, pero que tenga una identidad con la persona de Jesucristo, que no dependa de nosotros, pero tampoco que el que llegue, pues sencillamente diga, esto no sirve, no, sino por el contrario, que el que llegue pueda darle continuidad, pero que también tenga allí unas personas, ojalá que dentro de esa comunidad se vaya generando un espíritu que vaya caminando por sí sola, ¿sí? Pero esto lo veremos un poco más adelante, ¿listo? ¿Alguien más quiere compartirnos algún eco, alguna pregunta? ¿Aló? ¿Se me Sí, oye? adelante. Sí, te Hola, escuchamos. ¿cómo están? No, aquí quería preguntarle una cosita. Mira, aquí de las tres cositas que nos dijo de pertenencia y discipulado, que dice comunión y comunión, sentido de su vida, y el tercero que es discipulado misionero. ¿Y te acuerdas cuál es? ¿No Sí, sería posible el segundo pasarlo al primero? ¿Por qué lo comunión digo? y comunidad. Porque tú dijiste que el sentido de su vida al joven, le vamos a hablar, y talentos y habilidades del joven.
Yo, por ejemplo, cuando estoy con los jóvenes, yo inicio con eso, ¿sí? Yo inicio es con los talentos de los jóvenes. O sea, es como conocer al joven, saber cuál es su universo, saber lo que piensa. Y si vamos a ver la realidad, el joven dice que tal vez cree en Dios, y así lo dicen ellos, ¿no? Tal vez creo en Dios, pero lo que no creo es en la iglesia, ¿sí? Entonces es cuando uno tiene que cambiar la perspectiva de ellos, de cómo ver que la iglesia de verdaderamente es importante para su misión de fe, ¿sí? Entonces, no, ¿qué digo bajo mi experiencia? Mi experiencia es acoger al joven. Desafortunadamente, el ¿Correcto? joven hoy en día no cree en la iglesia. Como te digo, puede que crea en Dios, pero no cree en la iglesia. Y de ahí se empieza el trabajo con ellos. ¿Qué quieren escuchar el joven hoy en día? El joven quiere escuchar algo lógico, que no sea algo traído de los cabellos, que uno no le diga, crea en Dios porque sí, crea en Jesucristo porque sí, sino darle verdaderamente argumentos. Y para eso tenemos un librito llamado la Biblia para hacerlo, pero muchas veces no lo utilizamos cuando hacemos los encuentros con ellos. Pero Ujú. es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual uno tiene que llevar poco a poco con ellos para que vayan conociendo. A medida que van conociendo y van viendo la verdad, se van interesando y se van quedando poco a poco, poco a poco. Lo que tú dices es muy cierto, son procesos, ¿no? El joven, la idea de un grupo juvenil es que los jóvenes se queden en la iglesia, ¿sí? Ya participando en varios grupos, puede ser de música, puede ser de lectores, pero es que se queden en la iglesia. Y es muy importante la participación del sacerdote, o sea, del párroco. El párroco tiene que ayudar mucho en ese proceso. Y las cosas se pueden arreglar cuando un padre llega nuevo a una parroquia, se puede arreglar el proceso, o sea, no se puede dañar. Si se tiene algo, que la pastoral nos pueda colaborar. Muchas gracias. A usted, Alberto, muchas gracias. Mira, de igual estos son unos fundamentos. Aquí vamos a compartir unas orientaciones. Sería genial que a partir de esto, aunque vamos a compartirles al final, pues vamos a recoger todas estas orientaciones, las compartiremos al finalizar, les compartiremos una estructura de lo que es un itinerario, pues ya con algunos textos y demás que van orientando, pero sería genial que también nosotros pudiéramos ir construyendo ese itinerario. Y que, bueno, preguntas muy válidas, ¿por qué no esta primera etapa la otra? Bueno, cuando se pensó acá, pertenencia y discipulado, porque es lo primero que queremos que el joven despierte, ¿no? Ese interés, que fraternice, conocerlo, para de que después sí pueda vivir en comunidad. Es decir, transmitirle también esa importancia de la comunidad. Y finalmente, para que esto lo exprese también como discípulo misionero, fue está pensado. Ya en la estructura específica, digamos, de estas 3 etapas, por supuesto, en la próxima sesión vamos a ir compartiendo otros elementos ya más específicos, sobre todo de la primera etapa. ¿Para qué? Para ir diciendo, mira, por aquí podemos seguir caminando. Esto podemos irle poniendo, podríamos decirle carnecita, o podríamos ir colocando estos aspectos, estos signos, estos gestos. De igual, por ejemplo, en el camino que les compartía, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, la importancia de entregar la Biblia, además porque vamos a iniciar desde el principio, ¿no? Pero ¿por qué no le entregamos antes de la convivencia de la Eucaristía? ¿Por qué no entregamos el buzo? También se puede, ¿sí? Son signos, gestos o momentos que van creciendo, pero que que lo tengamos enmarcado, no que lo hagamos porque sí, o sencillamente porque necesitamos y esta semana recibimos la Biblia, la otra semana el buzo y la otra semana. No, no se trata de eso, sino que se vaya haciendo un camino, una experiencia en el fondo, para que el joven adquiera, pues también se sienta parte se sienta identificado y descubra que en la persona de Cristo hay algo nuevo, que se sienta amado, que se sienta atraído y que allí su comunidad, su espacio, por supuesto, tampoco comunidades cerradas, sino que allí el espacio de encuentro comunitario es fundamental para su vida, para su espíritu, y se convierta de tal manera que sea tan importante, pues que le saque el momento, que le saque el tiempo, que le saque el espacio, ¿sí? Así como le saca espacio o tiempo para ir a hacer cosas de jóvenes, que lo que les gusta a los jóvenes, que les mueve, ¿sí? Pero la invitación es, con lo que nos dice Alberto también, vayámonos pensando en nuestro itinerario,
para acompañar a los jóvenes, ¿sí? Que sea flexible, que permita también tiempos, que no sea, tampoco que lleguemos a crear un itinerario donde diga, es que si no se hace así, pues no sería la comunidad joven. No, y menos con los jóvenes, porque no se trata de eso. ¿Listo? Pues bueno, entonces quiero invitarles para que pidamos también, acercándonos ya cada vez más al Pentecostés, también podamos pedir el Espíritu Santo. El Espíritu se derrama cuando lo pedimos. Entonces les quiero invitar para que pidamos el Espíritu Santo en esta noche y también para que, bueno, podamos recibir la bendición de uno de los sacerdotes que esté aquí con nosotros. Entonces, no sé, me gustaría pedirle el favor a alguien, si quiere alguien quien quiera en esta noche, realizar la oración de cierre de este momento y también uno de los sacerdotes que nos regale la bendición. Si quiere Padre Gabriel, nos regala hoy la bendición. Y bueno, no sé, alguien que se anime, si quiere Alberto, nos ayuda con la oración para cerrar este momento. Me pasa que estamos muy tímidos. Estamos demasiado tímidos, por eso no queremos. Es que ya me estaba preguntando, ¿era que me escucharon? Ah, o me ¿O quedé será que están solo. aquí? ¿O será que están aquí? Alberto, si quiere ayúdanos tú con la oración y el Padre Gabriel nos regala la bendición. Bueno, entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que todos estos encuentros sean para la iluminación de nuestras mentes, de nuestro espíritu, que le roguemos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y mucha paciencia, ya que estamos realizando un trabajo, una misión muy importante aquí para los jóvenes, y queremos que por medio del Espíritu Santo nos ilumine, y que por medio de la Virgen María también interceda por nosotros para todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Padre Gabriel. Y gracias a todos. Entonces, una feliz noche. Igualmente. Y Buenas mañana noches. les hago llegar material y estamos ahí en contacto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches, saludos. Gracias.